buenas noches. Antes de iniciar la entrevista de hoy, debo leer una carta que nos llega y que tenemos que hacerlo porque se invocan preceptos legales. Dice así, la escribe Enrique Villanueva, un ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un ex componente. Dice, durante el programa de CNN Chile del 22 de agosto, que es el programa anterior, una entrevista que le hicimos al abogado Luis Hermosilla, señala que yo hice afirmaciones que considera injuriosas en contra de su persona, asegurando su participación en la oficina, un organismo de seguridad del Estado creado bajo el gobierno de Patricio Aylwin. Dice la carta que yo afirmé que en la oficina estaba Enrique Villanueva, que era informante. Debo señalar que el periodista, no soy periodista en todo caso, repite la misma acusación injuriosa, la que junto a otras calumnias y pruebas falsas configuraron los argumentos nunca probados, de los cuales fui llevado a prisión y posteriormente se me condenó a 5 años de libertad con vigilancia intensiva. Condena que aún estoy cumpliendo, dice. Hago énfasis en que fui falsamente acusado de formar parte de la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez al momento de la decisión que terminó con el asesinato de Jaime Guzmán, utilizando la acusación de mi supuesta participación en la oficina como una manera cobarde de aislarme, desprestigiarme e impedir o neutralizar mi capacidad de defensa. Una situación que, como pudimos comprobar, puso en riesgo mi integridad física y expuso a mi familia al escarnio público. Finalmente, debo señalar que durante el proceso en el que construimos mi defensa, demostramos claramente que nunca fui partícipe, ni parte, ni tuve relación alguna con la oficina. Una verdad que fue corroborada por el propio Frente Patriótico Manuel Rodríguez, señalando que después de una minuciosa investigación podemos confirmar que todas las acusaciones que se hicieron a Enrique Villanueva de participar o pertenecer a la oficina u otro órgano de seguridad son falsas. Dado todos los antecedentes expuestos y por la gravedad y el carácter injurioso de las afirmaciones hechas, le solicito que se haga una aclaración. La hemos hecho, pero aquí una respuesta. No es del caso analizar aquí el derecho de rebelión que está consagrado en el derecho internacional ante una dictadura. Es un hecho que Enrique Villanueva, también conocido como Comandante Eduardo, fue parte de la cúpula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los tiempos en que era el brazo militar del Partido Comunista. Fue vocero, entre otros cargos, del Frente. Villanueva fue condenado por 3 tribunales por el asesinato de Jaime Guzmán, ocurrido ya en democracia, en contra de una persona desarmada. Fue condenado por el ministro Mario Carroza a 5 años, por la Corte de Apelaciones a cadena perpetua y finalmente por la Corte Suprema nuevamente a 5 años aplicando la media prescripción. Quien nos escribe es, ante la justicia chilena, un asesino. El Frente Patriótico ha dicho que Villanueva no participó en el servicio de inteligencia creado por la Concertación La Oficina y esgrime una especie de certificado Villanueva, como si estos organismos insurgentes anduvieran reconociendo quiénes son o quiénes fueron sus agentes. Es evidente que poco se sabe de quiénes eran los informantes sobre el Frente. El Frente Patriótico estuvo infiltrado y se sabe que el DINE del Ejército supo con antelación del atentado en contra de Guzmán, informando incluso al general Pinochet. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes son todos los informantes, los infiltrados al servicio de la oficina. Estos informantes, no hay que ser ingenuos, fueron protegidos por la naciente democracia. Para la historia quedará la procesión pública de políticos desde el Palacio de la Moneda a los tribunales de justicia para protestar por el procesamiento del director de la Policía de Investigaciones de la época, Nelson Meri, y varios políticos acusados de encubrir a gente del Frente Patriótico. Uno de los misterios todavía no explicados es por qué militantes del Frente Patriótico rodeados y fotografiados por la policía nunca fueron detenidos. Por eso la pretensión de Villanueva de dar por sentados hechos en medio de tanta oscuridad debe ser rechazada. En la entrevista al abogado Luis Hermosilla, representante de la familia Guzmán, esta versaba sobre Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, recién extraditado de Chile. ¿Y qué ha dicho Ramiro sobre Villanueva, sobre el comandante Eduardo? Que pese a que él sostiene que dejó el Frente en 1989, hay testimonios que dicen que estuvo en el Frente hasta 1991, que pertenecía a la dirección cuando se tomó la decisión de asesinar a Jaime Guzmán, y por eso está condenado, que habría colaborado con el gobierno de Patricio Aylwin a través del Consejo de Seguridad Pública, la oficina. Dice Ramiro que a partir del año 90, antes del asesinato de Guzmán, Enrique Villanueva tenía vínculos con un sector del Partido Socialista y que hay una alta probabilidad de que haya entregado antecedentes al gobierno de las personas condenadas por el Frente, entre ellas Jaime Guzmán. Como decimos, hay muchas oscuridades. Por ejemplo, cuando la oficina trató de inculpar con pruebas falsas a un inocente del crimen de Guzmán, Sergio Olea Gaona,
Dirán algunos que para proteger a los verdaderos autores hay pocos interesados en que se conozca la verdad. Hay personas que dicen que personas del gobierno de Elwin, además de Pinochet, supieron de un posible atentado a Guzmán. Villanueva trata de establecer su verdad en medio de un laberinto donde se entremezcla la resistencia a Pinochet con asesinatos, ajusticiamientos, infiltrados, delaciones, traiciones. La verdad que quiso imponer Villanueva sobre su inocencia en el asesinato de Guzmán le falló, porque está triplemente condenado como asesino de Guzmán, pese a que lo niega en esta carta que nos envía. Ahora sí, nos vamos con la entrevista. Roberto Isakson, algunos dicen que se ha convertido en un problema gigantesco para el gobierno y para la política chilena. ¿Por qué? Porque es el señor uno de los responsables de la encuesta semanal. Y dicen que el gobierno, como una especie de marioneta, está bailando al ritmo de las encuestas. Roberto Isakson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, nos acompaña esta noche. Hola, Roberto. Buenas noches, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿verdad, no? No, no es verdad. No, pero eso dicen. O sea, si tú lees, todos dicen que está bailando, los empresarios, los políticos, todo. Sí, yo entiendo, o sea, conozco la crítica, también la leo, digamos, pero evidentemente creo que no es cierto. Todos los gobiernos, no solo los de Chile, sino que todos los gobiernos del mundo ponen atención a las encuestas de opinión. Esa herramienta, como muchas otras herramientas que tienen hoy día, por ejemplo, el seguimiento de redes sociales se ha vuelto cada vez más popular también entre la toma de decisiones políticas. Los gobiernos tienen formas de seguir. ¿Pero el gobierno sufre de encuestitis? No sé si sufre de encuestitis. Yo creo que el gobierno mira las encuestas, las toma en consideración, también es parte de la toma de decisiones, pero es una herramienta más que tiene el gobierno en la toma de decisiones. No sé si más que otros gobiernos. O sea, yo creo que de hecho todos los gobiernos, como te digo, hacia atrás, le ponen atención a las encuestas. Algunos quizás tienen más interés que otros. El presidente Piñera siempre ha sido reconocido como un consumidor de encuestas, pero yo no creo que sea un fanático, ni mucho menos. O sea, ¿no está intoxicado con las encuestas? No, para nada. No creo que estén intoxicados para ¿Es adicto? Encuesta. No, tampoco. O sea, ¿requiere tratamiento? No, tampoco. Yo requiero tratamiento. O sea, yo después de casi 500 encuestas semanales, si no tuviera una encuesta semanal, evidentemente quizás tendría algún tipo de problema, digamos, pero evidentemente yo creo que este gobierno las mira, las analiza, las usa, pero no más que cualquier otro gobierno en el mundo. Yo creo que a mí lo que me pasa con esto de la encuestitis, Tomás, es que también siento que cuando no nos gusta el resultado de la encuesta y un gobierno actúa alineado a ella, lo que sale más fácil es acusar que el gobierno está dejándose influenciar por populismo o por encuestitis. A propósito de resultados. Sí. Última encuesta, Sebastián Piñera en 29.9. Desaprobación en 57%, más 3 puntos. Cae el presidente 5 puntos. Pero ¿cómo va a caer 5 puntos en una semana cuando ya está tan abajo? Si cuando uno está abajo es difícil seguir cayendo. Pero mira, lo que pasa es lo siguiente, cuando uno lo ve en términos más históricos o contextualizados. Los gobiernos de 4 años sin reelección, como hemos tenido los últimos 4 en Chile, se caracterizan por tres grandes periodos. El primer año es el año de la luna de miel, súper conocido, súper conversado. El segundo y el tercer año es lo que yo llamo el invierno. Quizás especialmente complejo los agostos, que son años donde la desaprobación es significativamente más alta que la aprobación, que a pesar de que los gobiernos pueden anotarse goles y hitos positivos, no logran cumplir con las expectativas que se crearon durante el primer año o durante la campaña. Y luego está el tercer periodo, que es el periodo de la recuperación. En el mundo se da una especie de V, más o menos, empiezo alto, caigo segundo, tercer año y luego empiezo a recuperar el cuarto año. Estamos viviendo quizás uno de los meses más complejos de la aprobación presidencial, tanto así que la presidenta Bachelet en agosto del 2015 estaba en un 25% de aprobación, 70% de desaprobación. ¿Después de Cabal. Ya. Después de Cabal, evidentemente una crisis muy significativa. Ahora, es que eso es interesante. Los ciclos de opinión pública en Chile, en estos gobiernos de 4 años sin reelección, tienden a comportarse de igual manera con crisis significativas o no necesariamente sin grandes crisis. Lo que es interesante en este caso en particular es que el gobierno hasta ahora había metido goles y a veces había metido autogoles. Yo creo que desde el proyecto de 40 horas es el primer gol que la oposición, con la delantera Camila Vallejo, le mete un muy bonito gol al gobierno y le quita la agenda. Eso no había pasado antes. Oye, pero mira, cae Gonzalo Blumel, que es una especie de estrellita, ¿no es cierto?, del gobierno, el ministro Estrella, 7 puntos. Cae Cecilia Pérez, 7 puntos. Cristian Monkeberg cae 6 puntos.
Ministro de la Vivienda, la inclusión social, ahí está, ¿no es cierto?, radicado en parte 6 puntos. Nicolás Monkever, claro, 4 puntos más, porque está en el 35%, 4 puntos más de caída. O sea, está mal el asunto. Yo creo que efectivamente este es un gabinete que ha tenido más problemas que el primer gabinete, o el mismo gabinete del presidente Piñera de su primer gobierno. Es un gabinete que tiene menos conocimiento que el anterior y más desaprobación que el anterior. Lo que también da cuenta de que hoy día la opinión pública consume mucha más información, está mucho más expuesta a los ciclos de formación de opinión y es mucho más crítica frente al escenario político en términos generales. Yo lo que creo que está pasando aquí es que, como lo dijo el presidente, y que creo muestra esta encuesta con claridad, es que llegaron los tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles que no solo hoy día se explican por la dinámica de la economía, que era lo que hasta ahora presionaba con fuerza al gobierno, sino que también hoy día esos tiempos difíciles llegaron a la política. El nivel de conflictividad política está alto, la oposición está empezando a empatar al gobierno en el control de la agenda, gracias principalmente a esto de las 40 horas, y lo que vamos a ver es que el proceso electoral que va a empezar a andar con más rapidez producto de las elecciones municipales va a empezar a generar también más voceros de la oposición que van a empezar a empatar a los de gobierno. Y la política se va a volver más conflictiva. Escucho decir a gente del oficialismo, con una cierta lástima, ¿no?, es que nunca segundas partes. ¿Tú crees que este gobierno es peor que el primero, ¿no? Que el desempeño es peor. No, yo creo que el primer gobierno de Piñera. Yo creo que efectivamente cada gobierno tiene sus particularidades. El primer gobierno de Piñera tuvo que enfrentar un terremoto, tenía la economía a muy buen nivel, con crecimientos del 6%, con creación de empleo, que son las estrellas del primer gobierno del presidente Piñera, pero yo creo que este segundo gobierno, de hecho, tiene más aprobación que el anterior. No hay ninguna área específica que esté en crisis realmente, o sea, no hay ningún elemento que esté viviendo una crisis muy particular como estaba viviendo el gobierno anterior con el presidente Piñera, con educación principalmente. Todos tienen problemas y todos tienen desafíos muy grandes, pero no hay una crisis global asociada al gobierno, no hay desgobierno, hay un presidente que se ve bastante en control, liderando temas específicos. Yo creo que este es un mejor gobierno que el primero. Roberto, a ti te invita gente del gobierno, el establishment del gobierno a dar charlas, a explicarles la situación. Sí. Cuéntame, ¿qué les dices? En su cara, ¿qué les dice? No, yo efectivamente fui invitado el año pasado, a finales del año pasado, cuando el gobierno estaba en torno al 45% de aprobación, en diciembre, enero del año pasado, y lo que yo les dije es que lo que se venía era el invierno, que efectivamente la opinión pública comienza a frustrar sus expectativas, que los niveles de desaprobación se empiezan a hacer más altos y que había que prepararse para ese invierno. Lo otro que es importante también es que lo que uno haciendo análisis se da cuenta es que en principio creíamos, por ejemplo, que la aprobación presidencial no era importante para la reelección de los gobiernos. ¿Por qué? Michelle Bachelet terminó su primer gobierno con 84% de aprobación, no pudo reelegirse. Sebastián Piñera terminó con un 40% de aprobación, tampoco pudo reelegirse. Michelle Bachelet, de nuevo, con baja aprobación, no pudo reelegirse. O sea, no había una correlación evidente entre aprobación presidencial y reelección. Pero sí hay una correlación entre la aprobación presidencial y las elecciones municipales. Ha ocurrido que las elecciones municipales encuentran a los gobiernos en sus niveles más bajos de aprobación. Lo que ha generado es alternancia en el poder municipal. Uno ve los medios de comunicación al día después de las elecciones, de las últimas 4 elecciones municipales, y lo que ve es derrota del oficialismo. Y sabemos que la elección municipal también tiene un impacto sobre la presidencia. Es un poco predictora, ¿no? Es predictora. Y por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es que la aprobación presidencial y el capital político de los gobiernos sí son importantes para las elecciones presidenciales, porque tiene un impacto muy decisivo sobre las municipales, que es la gran pelea entre el gobierno y las oposiciones que viene ahora. Oye, ¿cuáles son los principales errores de este gobierno? ¿El viaje de los hijos a China? Eso fue un error, evidentemente. En la opinión pública, sí. En la clase media, la gente, la defensa de Nardino Piñera, la polémica con el Partido Socialista, a lo mejor innecesaria. ¿Cuáles son los principales? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Con Roberto Isixson, y la pregunta quedó planteada: los principales errores del gobierno de Sebastián Piñera. ¿El viaje de los hijos a China? Sí, sin duda. El nombramiento de su hermano en un comienzo, o sea, como embajador en Argentina, pero son todos errores pequeños. Este gobierno no ha cometido un gran error. ¿Bernardino Piñera? No, y de hecho cuando uno lo mira dentro de las razones de desaprobación, ni siquiera apareció la palabra Bernardino Piñera. Yo creo que no.
el gabinete, el primer gabinete, educación, el nombramiento de Mauricio Rojo en cultura, esos son errores, pero no, tampoco son grandes errores. Mira, el gran problema que ha tenido este gobierno fue que quedó atrapado en su promesa de tiempos mejores. Y el gran problema que tiene este gobierno es que la economía creciendo al 1,3 y un desempleo cercano al 8 no logra satisfacer la demanda que había por llevar a Chile por un mejor país. Pero vamos a eso, la economía va a crecer este año 2,5. Sí. El promedio del gobierno de Bachelet fue 1,7, 1,6, 1,7. O sea, siempre más. Siempre más, pero no en función de la expectativa que crearon. El ministro Larraín dormía tranquilo con 3,5 y estamos en 2,5. Entonces, y 2,5 si es que el segundo semestre se comporta como esperamos que se comporte. El problema es que la promesa de tiempos mejores tiene una trampa que es difícil, que es que para cada uno de nosotros, los 18 millones de chilenos, puede significar algo distinto. Y por lo tanto, si yo creo que van a llegar los tiempos mejores, va a ser distinto para ti más que para mí. Por lo tanto, satisfacer esa demanda se volvió compleja y la economía efectivamente no ha acompañado a este gobierno. Pero veo datos de tu encuesta. ¿Chile va por buen camino o por mal camino? Mal camino 57%, buen camino 21%. O sea, 31 y es la cifra más baja. 31%, la cifra más baja. La economía chilena está estancada, 79% está estancada. Pero cuando se ve la situación personal, muy buena, 54%, muy mala, 29%. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué pasó acá? No, yo creo que efectivamente eso es algo que está súper instalado en la forma en cómo la opinión pública está comportándose y relacionándose, sobre todo con lo público. Es que yo estoy bien, mi entorno está bien, mi familia está bien, gracias a mi propio esfuerzo y trabajo personal, y lo público está debilitado, la economía del país no anda, no me acompaña, no me ayuda, y por lo tanto se genera esa dualidad efectivamente. Ahora, los indicadores que está mostrando el gobierno siguen siendo mejores que los del gobierno anterior y están levemente más bajos que, diría yo, que los del primer gobierno. Ahora, la aprobación presidencial, por ejemplo, este 29%, es más alto que la aprobación que tenía la presidenta Bachelet en agosto del 2015, que estaba en 24%, y más alta que la que tenía el presidente Piñera, que estaba en torno al 23% en medio de la movilización estudiantil. O sea, por lo tanto, efectivamente es una aprobación que no es positiva, pero otra cosa que también es importante es que el presidente Piñera ganó la elección presidencial con un 29% de los votos en segunda vuelta y con solo un 19% de los votos en primera vuelta. Entonces, lo que pasa es que uno gana con un 29, pero tiene que gobernar en base 100, gobierna para toda la opinión pública. Y la dinámica de la política en ese contexto se hace compleja. Yo puedo votar o no votar por ti, pero luego me vuelvo relevante a la hora de que tienes que gobernar. Y por lo tanto soy menos leal, tengo una relación menos fuerte contigo porque no he votado por ti. La base hoy día de apoyo del presidente Piñera es la gente que votó por él en segunda vuelta. 29%. 29%. Oye, la polémica con el Partido Socialista, las palabras de Cecilia Pérez, ¿cómo se entiende todo eso? O sea, si tú quieres negociar con alguien, ¿para qué lo atacas de esa manera? Yo creo que se entiende de varias maneras. Uno es que el gobierno entiende que no ha podido negociar nunca estos 2 años con el Partido Socialista y por lo tanto no es tan significativa la negociación con ellos en el Parlamento. El Partido Socialista efectivamente se ha restado de todas las mesas, de todas las negociaciones, no ha dado sus votos ni ha dado pie a avanzar en reformas como la previsional, como la tributaria y en otros proyectos específicos. Y por lo tanto el costo que pagaba con el Partido Socialista es menor del que podía pagar incluso con el PPD o evidentemente con la DC. Segundo, yo creo que efectivamente el gobierno logró algo con este conflicto, digamos, que es sacar de la agenda el debate de las 40 horas. Ya nadie estaba conversando de las 40 horas, estamos hablando del debate entre el Partido Socialista y el gobierno. Yo creo que en eso fue efectivo. Ahora, creo que evidentemente fue una mala forma, creo que fue una mala cuña de la ministra vocera, que elevó la conflictividad política, aglutinó a la oposición y de alguna manera llevó en la percepción de la opinión pública esta idea de tiempos peores o tiempos difíciles, lo llevó no solo a hablar de la economía, sino que también lo trajo a la arena política. ¿El gobierno anda a manotazos tratando de recuperar la agenda, tira las manos a ver si de repente la toma? Yo creo que al gobierno le ha costado desde un buen tiempo a esta parte efectivamente mantener un control de la agenda, la tiende a perder a ratos, busca la forma de recuperarla, pero no ha sido consistente efectivamente en un plan estratégico, uno podría decir. Si es que lo hay, al menos uno desde afuera no ve un plan estratégico. Mirando la opinión pública, pienso en las personas que están observando este programa, escuchándolo. Y resulta que, claro, Cecilia Pérez sí fue imprudente, ¿para qué lo voy a decir? Hay cosas que no se deben decir en determinadas oportunidades.
pero no dijo nada distinto a lo que dijeron sectores del Partido Socialista, dirigentes muy importantes, hace muy poco. Le exigieron a Álvaro Elizalde y su directiva que dijera un montón de cosas, no ha dicho nada hasta el momento, y por lo tanto hay cierta hipocresía en esta unidad del Partido Socialista respecto a Cecilia Pérez, y la gente seguramente se da cuenta que no han resuelto todas las acusaciones que los mismos socialistas le hicieron a la directiva Elizalde. No, yo creo que efectivamente Cecilia Pérez logra ponerle presión nuevamente al Partido Socialista en un tema que duele, que es la relación la narcopolítica, que tienen ciertos militantes o ciertas comunas específicas con el narcotráfico. Y yo creo que en eso fue efectivo. Lo que pasa es que yo creo que el tono y la forma en cómo se presentó el tema, asociado a una agenda que era distinta, fue la que hace que el nivel de conflictividad aumente. Y yo lo que creo que la opinión pública rechaza per se es la conflictividad. Lo que la opinión pública está esperando más bien es ideas creativas, ideas innovadoras, propositivas, que permitan a sacar de Chile de esta situación y llevarla a ser un país desarrollado, a derrotar la pobreza. Entonces creo que de alguna manera la opinión pública castiga de forma significativa, en el fondo, el nivel de conflictividad, que es lo que le costó a la vocera 7 puntos de aprobación, que a pesar de eso igual es una aprobación bastante positiva. 45% de aprobación para la vocera de gobierno a un año, casi 2 años, es una buena aprobación todavía. ¿Se notó el cambio de gabinete o no? No se notó. Todo el mundo se olvidó ya. No se notó el cambio de gabinete. El cambio de gabinete, desde mi punto de vista, tenía la misión de generar un cambio significativo en la confianza, tanto de los empresarios en la economía como de la opinión pública en la economía. Era un cambio de gabinete económico principalmente, acompañado de relaciones exteriores, acompañado de salud, que eran áreas donde se veía o se observaba un déficit de gestión. Pero el corazón del cambio estaba pensado en el fondo, generar un efecto de introducirle confianza a la economía, y eso evidentemente no fue logrado. Oye, el gobierno da la impresión que tiene ministros, o sea, no tiene ministros de Estado, no tiene secretarios de Estado, sino que secretarios de Sebastián Piñera, que es distinto. Y te hago esta pregunta porque resulta que se supo que a propósito, cuando el gobierno reaccionó a propósito de la reforma laboral con las 41 horas, no le informaron a Felipe Larraín. No le dijeron nada. Citaron a parlamentarios, no le dijeron para qué a la moneda, no le dijeron nada, y Felipe Larraín quedó offside. Ahora, yo creo que un ministro con más entereza renuncia. O sea, porque uno dice, bueno, este es un proyecto fundamental para la economía, así se ha dicho, y no le avisaron nada. ¿Esta es la prueba de que son secretarios de Piñera más que secretarios de Estado? Yo creo que el presidente, por su forma de ser y sus propias capacidades, tiende a meterse de forma mucho más significativa que quizás otros presidentes en la micropolítica, y está al tanto de todos los proyectos y de su estado de avance y toma decisiones sobre ellos. Yo tengo la impresión de que Felipe Larraín estuvo mandatado para sacar adelante la reforma tributaria, que increíblemente salió aprobada esta semana, quizás es uno de los éxitos legislativos más importantes de este gobierno, y está completamente invisibilizado, producto de todo el otro debate, y por lo tanto el presidente estimó que era mucho más importante que estuviera concentrado en la reforma tributaria que en la reforma laboral, que hoy día está dirigida por Nicolás Monkever. Y por lo tanto, no veo esos niveles de conflictividad. Es cierto, el presidente tiende a meterse quizás más allá de lo que otros esperarían, pero me parece que es la forma que él tiene de hacer política. Nos quedan 30 segundos. Hablemos de la oposición rápidamente. Sí. ¿Quién es el candidato o candidata a la oposición? Beatriz Sánchez hoy día. ¿Alguien más? Hoy día nadie más. Yo he escuchado en pasillos que esto se podría terminar en una lucha de matinales con Francisco Vidal, que podría estar agarrando fuerza, pero yo no lo he visto eso reflejado en una encuesta pública. ¿Lo has medido? No lo hemos medido, pero lo vamos a medir cuando toque incluir personajes políticos. ¿Tu percepción con Vidal? Yo creo que Vidal puede ser una sorpresa. Va a tener un conocimiento altísimo, sobre el 90%. Hay que estar atento a su nivel de evaluación positiva, que podría haber cambiado mucho gracias a que lleva harto tiempo en matinales, cerca de la gente. O sea, está delante de Beatriz Sánchez, pero podría venir por los palos Vidal. Yo creo que podría venir por los palos. Hoy día no se ve nadie más en la oposición. ¿Bachelet? Nueva mayoría. Bueno, la presidenta Bachelet es el activo que tiene hoy día la ex nueva mayoría. Es por lejos la que tiene en la relación conocimiento y aprobación más potencial. La pregunta es si es que ella efectivamente está disponible o no a venir a Chile. Una proyección, sí. No, dentro del margen de error. Empatado. Empate, yo creo. O sea, es que lo que pasa es que no sabemos el potencial que pueda tener una candidatura de Michelle Bachelet de nuevo. ¿Pero tu percepción, empatado? Mi percepción es que sería una carrera muy cerrada. ¿Sánchez Lavín? Joaquín Lavín hoy día.
Vidal, Lavín. No, no lo hemos medido Todavía nunca. Pero hoy día, por imagen, la imagen positiva de Joaquín Lavín está en torno al 72%, la de Beatriz Sánchez más cerca del 50%. Yo creo que Joaquín Lavín se ha convertido en un personaje distinto en la política chilena y va a costar mucho encontrarle un competidor en esa línea. Beatriz Sánchez cumple esas condiciones, Michelle Bachelet sobre todo tiene esas características. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias, buenas noches.